Hola amigos, bienvenidos. Esto es Kibitamoyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje. Hoy vamos a analizar esta blusa sugerida por uno de ustedes desde Facebook. ¿Sí? Vemos que se trata de en realidad es un top porque está por encima de la cintura, que tiene un corte imperio porque tiene una cintura, una fajilla aquí, una faja. Presenta un drapeado por debajo del busto, o sea, sostiene el busto con el drapeado. El escote es tipo corazón y tiene unas mangas farol que lleva elastizado en el puño y elastizado en el hombro y genera entonces el volumen de estas mangas. Esta prenda tiene una particularidad, ¿sí?, que presenta, ¿sí?, aquí veo, como que el drapeado se sujeta con una costura desde el interior. No sé realmente cómo se confeccionó esta prenda, cómo está hecha, pero pareciera ser que se pegó por debajo de la copa una tela y luego se plegó y se acomodó en los laterales y luego, para que no se mueva, para que se mantenga en su lugar, se sujetó con una costura desde el interior que además involucra la copa. No sé realmente cómo se fue creado, pero sinceramente no queda bien que un drapeado quede sujeto con costura a la vista. Lo ideal sería que tuvieran unas puntadas invisibles desde el interior y que esto simulara como que el pliegue sostiene de por sí en sí toda la parte del busto. Pero bueno, aquí se creó de esta manera. Yo les voy a enseñar una forma para hacerle un drapeado que esté al bies, porque fíjense que esto no está al bies, genera aquí unos pliegues porque se obliga a la tela a ir hacia arriba. Ahí también se generan unos pliegues, ¿sí? Porque pareciera ser que está al hilo, o sea, este pliegue está al hilo. No tengo manera de saber realmente cómo se diseñó la prenda. Por supuesto, hago una interpretación de lo que veo y cómo lo resolvería yo. Y entonces ustedes luego, si quieren, la parte de la confección ya corre por cuenta de ustedes, por supuesto. Como siempre, vamos a partir del patrón base, ¿sí? Este patrón previamente se ha trazado a medida, se ha probado y corregido. En este caso es un patrón simple de la delantera de cuerpo, ¿sí? Lo vemos aquí, les muestro ahí el patrón aparte. Esto es una plantilla, o sea, yo voy a copiarla y en un nuevo papel, y sobre esta plantilla nueva, o sea, la original la guardo porque la voy a usar en otras oportunidades, y sobre esta nueva copia en un papel, yo voy a trazar entonces la parte de delantera de mi blusa. Voy a considerar aproximadamente la mitad, puede ser más, puede ser menos, donde a ustedes más o menos les parezca. Fíjense que está por encima de la copa o del círculo auxiliar, está por encima, ¿sí? Aquí ven la redondez del busto de la modelo. Así que más o menos consideré que la mitad, más o menos. Y desde ese punto, si voy a copiar toda la parte del lateral, es igual considerando la pinza de busto. Y desde ese punto voy a hacer el escote redondeado hasta una altura aproximada de la cintura, que yo le di, en este caso, de casi 7 centímetros. Pero esto no tiene que ver con mi medida, sino con el busto. Fíjense, hago un acercamiento. El círculo auxiliar del busto termina más o menos aquí, pero yo le he dado unos centímetros extra, aproximadamente aquí hay entre 2,5 a 3 centímetros aproximadamente, porque aquí tengo que dejar espacio para que descanse parte de mi drapeado. No puede ir exactamente imperio, ¿sí? Como vemos aquí, tengo que tener un espacio entre el pliegue y la cintura, donde tendría que ir el corte imperio. Entonces yo voy a dejar esta medida, más o menos unos 3 centímetros. Esta medida es aleatoria y la tienen que determinar ustedes cuando hagan su propio modelo. Recuerden que las medidas que yo les doy, ¿sí?, tiene que ver, está directamente relacionada, a ver, esto que se me corrió, con las características particulares de cada uno. No son todas las medidas fijas, es imposible porque los cuerpos son diferentes. Entonces, vamos a suponer que yo le doy
6,5, 7 centímetros de alto para la faja. Entonces ahí termina la parte superior de mi bustier. A la altura del bajo busto, aquí, o donde sería el inicio de la faja, le voy a dar 1 centímetro, ¿sí? Aquí, aquí y aquí. O sea, voy a trazar una línea paralela y luego aquí voy a redondear para crear el efecto de la copa. En el escote, en aproximadamente la mitad del recorrido, o sea, la parte más saliente del escote, le voy a hacer una pinza auxiliar de 1 centímetro. En el siguiente paso, yo voy a cerrar esta pinza y voy a cerrar la pinza de busto y trasladaré entonces la capacidad de busto y el aplomo a la pinza del bajo de mi bustier, que sería la pinza, la parte superior de la pinza de entalle. Y voy a cerrar la parte que corresponde a la pinza de entalle en mi faja. Asumo que esa pinza que acabo de trasladar quedaría oculta debajo del drapeado. De hecho, aquí pareciera que está justamente conectada con el drapeado. Cosieron esa pinza, pareciera ser. En realidad no tengo manera de saberlo porque eso, claro, está en el interior de la prenda. Voy a dibujar entonces la pieza que corresponde a lo que luego será el futuro drapeado o plegado del bajo busto. Voy a marcar aproximadamente aquí la mitad del recorrido que hay de la parte inferior. Eso depende de cada uno también, o sea, si lo ponen muy abajo no tengo mucho espacio para el pliegue. Lo vamos a poner un poco más arriba, aquí. Esto más o menos tiene una altura de, ya les digo, aquí de aquí hay 7 centímetros. Más o menos aquí debe haber 6,5. Esta medida también es aleatoria y lo voy a elevar al punto tal que tengo que tomar en cuenta que debe terminar justo coincidiendo, si yo cierro ahí, con la parte de la sisa. ¿Ven? La altura que yo le dé por encima es la medida que tiene esa pieza, ¿sí? Que luego se cerraría en la... A ver, ahí está. Vamos a sacar. A ver. Cierro esto, vuelvo a su lugar. Más o menos ahí. ¿Sí? Y en la parte inferior voy a respetar el ajuste que le hice aquí. Yo les recomiendo que esto, o sea, estas piezas que ven en verde, las tracen en el patrón una vez que ustedes prueben si el bustier les queda bien en el busto. Entonces prueban esto, o sea, hacen el trazado, lo cortan en tela, lo prueban, si queda bien entonces tracen esta, porque esto está directamente relacionado con el bustier. Si el bustier quedó grande, esto va a quedar grande, pero ¿qué pasa? Yo en el bustier tengo una pinza, pero aquí yo no voy a tener una pinza, esto va a ser una pieza entera, y entonces si yo la corto mal voy a tener que, o sea, queda mal, voy a tener que cortar una nueva pieza. Vemos el siguiente paso, entonces cierro las pinzas, ¿sí? La pinza de mi pieza inferior y me va a quedar una sola. Esta es la idea, que quede una sola pieza con este formato así irregular. Aquí tengo la misma pieza suavizada, o sea, le he pasado, lo he hecho una curva más suavizada para que sea más fácil de armar y por supuesto que quede mejor. A esta pieza la voy a cortar en 3 partes, voy a hacer 3 líneas. Y como ven aquí, las he separado entre ellas la medida que deseen. Cuanto más separe, más pliegue va a tener. O sea, significa que este pliegue va a llegar más abajo cuanto más se separe, o un poquito, un pliegue apenas una pestaña. Entonces depende cuánto lo separen, ¿sí? Va a quedar el resultado de la tabla. En este caso mide aproximadamente 3 centímetros la separación. Le di una separación de 3 centímetros. 4 más o menos. Recuerden que esto es el doble. O sea, lo que ustedes ven ahí es el doble de mi tabla. Si yo quiero que, o sea, la profundidad, si yo quiero una profundidad de 3 centímetros, la separación va a tener que ser de 6. ¿Sí? Porque si ustedes le hacen de 3, cuando la plieguen le va a quedar de 1,5. Recuerden siempre eso, las tablas simples son siempre el doble de la profundidad deseada. Esta pieza que yo la he alineado justo en el centro, la he alineado en, digamos, vertical para trabajar mejor.
la voy a espejar como se ve aquí. O sea, la voy a cortar en un papel doble, de esa manera. Entonces va a quedar de esta forma. ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero trabajar con la tela para drapear al 10. Entonces, así como ven el patrón que está aquí, que ya está marcado como tiene que ser, bien terminado, así está al hilo. Significa que es perpendicular de esta forma. Ese es el hilo, o sea, la vertical de cómo estaría el patrón. Si esta fuera la base, entonces aquí se generan 4 ángulos rectos y el patrón está bien al hilo. Si yo lo corto así, de esta forma, voy a tener una pieza totalmente al hilo. Pero ¿qué pasa? Yo deseo que el borde superior, ¿sí? O sea, el ancho, el borde superior y el borde inferior, estén al bies para que se adecúen perfectamente con la curva y la forma de la mama, justamente. Entonces tengo que marcar, para la persona que va a cortar, el que traza debe marcar en el patrón la dirección del hilo. O sea, esta pieza tiene que ubicarse con el hilo en esta posición. Nosotros contamos con estas reglas. Están las reglas comunes, ¿sí? La regla con medición, que tiene medidas, y luego estas reglas que son de trazado de líneas perpendiculares y líneas inclinadas. Es la escuadra, la que ven aquí señalizada, es esta, que es un triángulo, rectángulo isósceles. Tiene 2 lados y 2 ángulos iguales. Y tenemos la otra escuadra que se usa, que en realidad no es una escuadra, esta se llama, dejen que la señalice, este es el cartabón. Son 2 reglas triangulares. Una, la escuadra, justamente, que tiene 45 grados, ¿sí? Y es un triángulo, rectángulo isósceles. Y tengo el cartabón, que es un triángulo, rectángulo, pero escaleno. ¿Por qué? Porque ninguno de los lados miden lo mismo y tampoco sus ángulos. ¿Sí? Aquí tienen al lado el dibujito para que vean que tiene 90 grados, es un triángulo rectángulo, igual que esta otra, pero en realidad los segmentos que forman este triángulo no miden lo mismo. Entonces, esta escuadra, o esta regla, mejor dicho, no es la que yo voy a usar. ¿Por qué? Porque no está a 45 grados, ninguno de sus ángulos. Tengo un ángulo de 90 grados, que es este que está aquí, la intersección de las 2 líneas que son rectas. Estas 2 líneas rectas, aquí tengo 90 grados, tengo 60 y tengo 30, pero yo necesito 45 grados, que es la línea donde está ubicado el bies en mi tela. Entonces tengo que utilizar la verdadera escuadra, ¿sí? Esta es la que debo usar, porque fíjense, les voy a hacer un acercamiento, el recuadro que se genera alrededor forma un cuadrado. La escuadra en realidad es la mitad, es un triángulo que es la mitad de un cuadrado exacto. Por eso aquí hay 45 grados. Cada una de sus esquinas hay 90 grados. Sin embargo, el cartabón no es un cuadrado, es un rectángulo. Entonces, esta es la escuadra que tengo que usar. Si ustedes no tienen una escuadra, ustedes pueden utilizar una hoja de papel cortada exactamente igual, o sea, hacer un cuadrado exacto, lo doblan a la mitad y entonces tienen en su poder la escuadra realmente a 45 grados. Entonces, ¿cómo voy a trabajar para marcar el bies en mi patrón? Voy a tomar una línea auxiliar y voy a marcar la mitad de mi patrón como la ven ahí. Y voy a tomar la escuadra o el corte de papel que tengan y voy a apoyar uno de sus lados, como se ve ahí, en la perpendicular del hilo. Y el otro lado recto tiene que estar apoyado en la base, o lo que sería el contrahilo, ¿sí? Hilo y contrahilo. Entonces voy a trazar una línea que marque la posición del hilo en el patrón para luego tizar en la tela utilizando la regla de referencia, como se ve de esa forma. Entonces significa que cuando yo vaya a colocar el patrón, voy a retirar un poco la regla aquí, cuando vaya a ubicar el patrón en la tela, debo hacer que el hilo esté, el hilo que me marca esta línea roja, esté ubicado
de esta forma. ¿Sí? Ustedes ven la línea auxiliar azul, es la que yo determiné que es el hilo o la vertical. Entonces de esta forma tiene que ir el patrón y lo represento aquí de esta manera. Imaginen que esto es un pliegue de tela, un corte de tela, y que he doblado a la mitad, justamente midiendo de aquí hasta aquí lo mismo. O sea, supongamos que esta tela tiene de alto, ¿sí? De alto tiene 1 metro, aquí tiene que tener también 1 metro. Si yo la doblo de esa manera, entonces voy a lograr que el doblez esté exactamente a 45 grados. Atención, tienen que doblarla realmente, que tenga de los dos lados lo mismo, porque si yo lo doblo inclinado, vamos a suponer, a ver si puedo hacer una demostración, vamos a suponer que yo no lo medí bien, no me tomé la molestia y lo doblo así, ¿ven? No está exactamente bueno, pero no voy a desperdiciar tela, la quiero hacer. Esto ya me corrí del bies, ¿sí? Fíjense que esto no está perpendicular como está esta línea. Esta línea y esta línea tienen que ser paralelas, ¿sí? Entonces, atención, deben recordar que tiene que tener bien, tiene que estar bien medida. A ver, vamos a poner que la moví del lugar. Ahí, correcto. Tiene que tener bien la medida de cada uno de los lados rectos de este triángulo. Fíjense que es un triángulo, tiene que medir lo mismo. O sea, en esa figura se ha repetido así. Tengo repetido digamos, la figura de mi escuadra. Aquí, como ven, tengo la simulación del papel. Si ustedes no tuvieran entonces una escuadra, lo pueden resolver de esta manera. Para saber que realmente esto está, porque yo lo puse así, pero ¿y cómo sé? Porque es tan deforme, el modelo es tan raro, esta cosa, no sé cuál es la que tengo que coincidir. Lo que ustedes tienen que hacer es tomar la medida desde aquí hasta aquí, y tiene que medir lo mismo de aquí a aquí, porque se supone que este borde está perfectamente alineado. Tenemos que tomar esa precaución, medir de aquí a aquí, hasta que yo tenga, entonces, supongamos que de aquí a aquí hay 6 y 6 en todo lo largo para marcar. De hecho, puedo marcar con una tiza y entonces ubico el patrón guiándome con las medidas. Lo mismo pasa si yo quiero hacer una corrección de la tela. A veces las telas están deformes o están mal cortadas. A veces pasa, les voy a hacer una demostración, que la tela está así, cortada. Y ustedes, cuando vayan a trabajar con su tela, lo que tienen que hacer es doblar 1 metro y 1 metro, por ejemplo, puede ser otra medida, y van a empezar a medir hasta que lleguen. Por ejemplo, aquí esta es la más corta, supongamos acá mide 20, tengo que medir todo el recorrido 20 y este sobrante quitarlo para que esté totalmente escuadrada, porque si no, yo me confío de que en realidad tengo todo este largo y no lo tengo acá. Por ejemplo, si estuviera haciendo un pantalón, acá me salió perfecto la pierna, cuando pongo la pierna aquí me queda la pierna corta. ¿Por qué? Porque no tenía el largo correcto. Pasamos entonces a la parte trasera y vamos a respetar la misma altura que tiene la parte delantera. Vamos a tomar en cuenta la pinza de entalle y le voy a acentuar a cada lado del extremo, o sea, del vértice superior, 0,5 hasta generar 1 centímetro en total. En la parte de la cintura no voy a ajustar, voy a hacer la parte de la faja de la misma medida. Y aquí tenemos entonces el siguiente paso. He cerrado la pinza, vean que aquí hay una diferencia, la corrigen, ¿sí? Hacen que esta línea sea más suavizada. Cerramos la cintura y fíjense que aquí he traído, vean que allí está la parte delantera, he traído la delantera y la he unido a la espalda por el lateral y he creado la faja toda en una sola pieza, ¿sí? Para que sea anatómica y a la vez, simplemente aquí con el doblez de la tela, la voy a cortar doble y voy a crear la parte inferior de la faja. Supuse que la mejor forma de terminarlo es que aquí tenga unos brochecitos o unos botones. Esto también, si ustedes desearan, podría ser que esto yo lo continúe en el largo, ¿sí? A ver si lo podemos hacer. Yo lo continúe y haga un lazo, ¿sí?
esa es otra opción también. Si ustedes lo desean, pueden hacer un lazo y sencillamente va atado. Por supuesto, con las pruebas necesarias a ver qué tal queda. Lo que me resta entonces es hacer la parte de la manga. Es una manga, voy a utilizar la manga base, pero voy a hacerla recta, ¿sí? O sea, voy a trazar una línea recta desde el inicio de la copa, una perpendicular recta, y luego voy a trazar líneas auxiliares en el ancho, ¿sí? Las líneas que desee, las que voy luego a separar entre sí 2 centímetros cada una en la parte superior y aproximadamente 8 en la parte inferior. Por supuesto, si quieren le pueden poner más. Lo que pasa que yo veo que en realidad digamos, la parte donde va el elástico no tiene mucho frunce, ¿ven? Es como que el frunce lo crea solamente el elástico. Sin embargo, en la parte inferior sí hay bastante, hay mucho más. Pero eso depende de cada uno. Si quieren pueden ponerle más abertura, entonces aquí se va a generar aún más copa abullonada, más inflada, como un globo. Eso depende del gusto de cada quien. Entonces aquí tenemos los patrones finales terminados, ¿sí? Todas las piezas se cortarían al hilo, menos la pieza que va en el drapeado. Y, según mi punto de vista, esto se debería primero armar la copa, que la copa se arma doble, por supuesto, y si es necesario se le pone una entretela para armarla aún mejor, ¿sí? O alguna otra, por ejemplo un bondeado, si quieren armar más la copa. Y luego de que está armada la copa y terminada, pulida, ¿sí? Aquí en esta parte, sin llegar al lateral, ¿sí? Pulimos solamente esta parte, no la parte de la sisa, porque obviamente en la sisa va la manga, solamente esta parte, y tenemos armada la parte inferior. Vamos a acoplarla, sujetarla o presentarla en la cintura y además vamos a intercalar entre esta y esta el drapeado que vamos a coser acá, sujetar. Luego vamos a hacer los pliegues hasta que se acomoden, bien, lo vamos acomodando por el bajo, justo por debajo de la pinza, y sujetaremos en el lateral con alfileres o con un hilván. Luego vamos a conectar con el lateral, ¿sí? Y vamos a sujetar con todo esto, por supuesto hay que probarlo. Y entonces sí, luego que está conectado el drapeado en la delantera, aplicamos y terminamos de cerrar la parte del bajo, que también debe cortarse doble, ¿sí? Tiene que estar forrado. La única parte que no iría forrada sería, según mi punto de vista, la parte del drapeado, aunque les recomiendo que dejen aquí un gran margen de costura o una vista en la parte superior espejada. Pueden hacer una vista espejada, o sea, copien el último pliegue, déjenme que les acerque, copian el último pliegue que está aquí, lo copian en espejo, ¿sí? Hacia arriba, así. Entonces eso les va a hacer que a la vista quede mejor el pliegue, ¿sí? Preferentemente. Y bueno, entonces después lo que tienen que hacer, una vez que tienen armada la parte inferior, van a acoplar la manga a la sisa, en la parte, ¿sí? Como si se tratara de una manga campesina. Ustedes aplican la manga, por supuesto tiene que estar cerrada, previamente tiene que estar cerrada. Luego de cerrarla le van a hacer un canal en la parte superior. Van a aplicar la manga aquí, perdón, un canal en la parte inferior quise decir, me rectifico. Luego van a aplicar la manga a la sisa y una vez que está aplicada la manga a la sisa, van a cortar una tira al bies, ¿sí? Y van a coser cubriendo la unión de la manga y toda la copa alrededor hacia adentro, cierran puliéndola con un dobladillo y se convierte entonces en un canal. Por allí, no desde la base, sino desde la parte que no va, desde aquí, de la manga, digamos. Ustedes ahí van a dejar o descoser un poquito la costura, pasan un canal, en el canal el elástico, rematan el elástico de la medida que deseen y vuelven a cerrar la costura de la vista, ¿sí? Que le pusieron allí a la manga. Esa es una manera, por supuesto lo pueden hacer de la manera que deseen. La confección ya corre por cuenta de ustedes. Bien, esto ha sido la muestra de este modelo, una de las maneras. Por supuesto, una cosa que me olvidaba, que justamente la clave era acá de este diseño, sujeten el drapeado con unas puntadas por el interior, ¿sí? Sujetan entre sí el drapeado, sujeta y luego
el final del trapeador se sujeta con unas puntadas invisibles a la copa, que va a estar con su relleno, con su bondeado, con su entretela. Entonces va a quedar la costura totalmente invisible desde el interior de la prenda, y entonces nos evitamos esa costura tan antiestética que vi aquí, que la verdad yo nunca vi drapeados cosidos así. No, es raro, el drapeado generalmente o el tableado queda suspendido, queda como flotando, nos da la idea que la tela quedó ahí flotando, en realidad está sujeta, lo sabemos, ¿no? Pero bueno, eso también, si ustedes lo quieren con una costura ahí a la vista, háganlo, está bien. Cada uno lo cose como desean. Bien, esto ha sido entonces sí la interpretación de este modelo. Tiene una serie de pasos, pero no es algo complejo. Sí necesitamos comprensión de a ver a dónde llegamos con el tema del drapeado y el pinzado. Nosotros con la transformación llevamos todo el ajuste, los ajustes y la forma, digamos, que le damos al cuerpo, la llevamos de las pinzas originales de los básicos a la transformación y el volumen generado en el diseño que nosotros generamos o creamos. ¿Sí? Como pasa con la cintura, que la cintura se convierte en anatómica. En realidad originalmente todo esto era pinzas, pero no hay pinzas en este modelo. Las pinzas quedaron en el básico. Después de la transformación se convirtió en esta pieza o en esta figura nueva. Bien, espero que haya sido fácil de comprender. Saben que si tienen alguna duda, si quieren consultar algo de esto o de cualquier otro tema, si quieren proponer ideas, si quieren proponer modelos o temas específicos de diseño o patronaje, por supuesto serán bienvenidos. Cualquier comentario que hagan con respecto a este video o a cualquier otro para modificarlo o cambiar la temática o la forma en que los digo o hago la clase, también son muy bienvenidas, porque esto es para ustedes y yo necesito que ustedes estén conformes con lo que reciben. Esa es la idea. Recuerden que ninguna pregunta, siempre, esta es la premisa de Kevita Moyo, ninguna pregunta está de más, ninguna pregunta es fácil, ninguna pregunta es tonta. Todas las preguntas que hagan para mí son importantísimas y en la medida que pueda voy a tratar de responderles. Así que bien, les invito a que se suscriban a mi canal, que me ayudan a ver si podemos hacer que crezca esta comunidad de videos. No olviden visitar el blog, también es importante para mí que dejen comentarios en el blog, es muy importante. Y si desean, síguenme en las otras redes sociales, ¿sí? Hasta Tumblr tengo una cuenta, digamos, tengo cuenta en todos lados, prácticamente Kevita Moyo está en todos lados. Así que bien, esto ha sido entonces la lección de hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.